¿Me podría decir su nombre? Hola, sí, me llamo David Carrizales y soy licenciado en psicología y licenciado en lingüística. Ok. ¿Cuál es su experiencia como psicólogo cognitivo-conductual y los principales tipos de pacientes con los que trabaja? Pues tengo dando terapia cognitiva conductual desde hace 6 años. Trabajo en modalidad online y los tipos de pacientes que llegan a terapia pues son diversos. Aplico pruebas psicométricas para tener un diagnóstico y pues he atendido pacientes con diferentes trastornos de personalidad, no sé, evitativo, trastorno narcisista, todos estos, y obviamente personas que también llegan por cuestiones de ansiedad, depresión, etcétera, adicciones. ¿Qué es lo que más le gusta de ser psicólogo cognitivo-conductual? Pues me gusta mucho cómo se trabaja desde esta perspectiva, porque yo también como paciente pues tomé terapia cognitiva conductual y pues me ayudó mucho en conocer mis pensamientos, modificarlos, cambiar mis conductas. Entonces me agrada ayudar a las personas que tengan un diagnóstico y ver cómo pues poco a poco modificando pensamientos, conductas, dejándoles tareas cada semana pues ellos van avanzando y modificando pues lo que se tiene que hacer para llegar a una estabilidad o mejoría. ¿Qué técnicas de la terapia cognitivo-conductual utiliza más frecuente y por qué considera que son más efectivas? Pues bueno, para mí sí es muy importante el diagnóstico, porque en base al diagnóstico es como vamos reestructurando, dejando tareas. Entonces yo creo que la reestructuración cognitiva es lo más importante, reestructurar pensamientos, creencias, modificar conductas y bueno, también aplico un poco de terapias de tercera generación para complementar la terapia cognitivo-conductual. Entonces yo diría que es reestructuración de pensamientos, cambiar creencias, modificar conductas y tareas específicas para cada trastorno o problema. ¿Podría dar un ejemplo de cómo la familia o el entorno social ha influido en el proceso terapéutico de un paciente? Sí, pues es que eso es algo básico, o sea, hay que analizar obviamente los pensamientos individuales de la persona, su conducta, pero pues el entorno influye en las conductas de las personas. A veces hay que analizar el entorno, modificarlo, a que los pacientes adquieran herramientas y estrategias para lidiar con personas que están a su alrededor que pues les pueden obstaculizar su avance o también al contrario, que pueden ayudarlos si tienen una buena red de apoyo social. ¿Podría compartir un caso o un ejemplo donde la modificación del ambiente haya favorecido un cambio conductual en el paciente? Déjame pensar. Ujú. Em, Por ejemplo, un paciente llegó por un tema de adicciones, entonces obviamente eh, pasó por un problema, por una pérdida, esto ocasionó depresión, pues se trabajó eso, y si su entorno era de amigos que fomentaban pues el uso de sustancias, entonces pues mediante las entrevistas, modificar conductas, ver cómo estas personas pues no estaban contribuyendo a la mejoría y contribuían a que esta persona pues también siguiera consumiendo sustancias, pues tuvimos que modificar eso, o sea, que dejara de frecuentar a estas personas, pero que el mismo paciente viera por qué estas compañías pues lo estaban llevando a ingerir sustancias. Entonces, sí, eso fue un caso que recuerdo de cómo el ambiente, el tipo de amigos que esta persona tenía, contribuían en gran manera al consumo de sustancias. Entonces se tuvo que modificar el entorno, dejar de ver a sus amigos para pues que hubiera una mejoría. ¿Podría, qué estrategias de la técnica cognitivo-conductual considera más efectivas al trabajar con niños y por qué? Pues honestamente yo no trabajo con niños, trabajo con adultos. Tomé un diplomado de terapia cognitiva
para trabajar con niños, pero solamente lo hice como para tener información, por si algún día trabajaba en un colegio o algo así, pues para saber cómo trabajar con niños, pero nunca ha sido mi target, siempre adultos. Ujú. En contextos laborales, ¿cómo se puede aplicar la terapia cognitivo-conductual para mejorar el rendimiento o el manejo del estrés? Pues con muchas técnicas, porque, por ejemplo, para mejorar el estrés, pues hay que mejorar habilidades sociales de la persona, manejar su tiempo, reestructuración cognitiva, técnicas de respiración, técnicas de relajación, solución de problemas, estrategias para solucionar problemas. Entonces, todas estas técnicas de la terapia cognitiva se aplican para que la persona pueda manejar el estrés en su trabajo, en su vida y pues sí. En un análisis funcional de la conducta, ¿cómo determina qué conductas reemplazar o reforzar en cada caso? Bueno, el análisis funcional es muy importante porque ahí te das cuenta cuándo se presentan las conductas, bajo qué circunstancias, qué tan seguido, pues hay que analizarlo mediante la entrevista y mediante las sesiones. Entonces, pues con diversas técnicas, no sé, modelamiento eh, y muchas otras, se van eliminando, suprimiendo las conductas que no son positivas, pero se van reforzando las conductas que se aproximen a la conducta meta. Entonces hay que ir reforzando las conductas que poco a poco nos van a llevar al paciente a que llegue a la meta principal. Cuando una persona no cambia su conducta, ¿cómo sabe si es por sus pensamientos, su entorno o algún otro factor? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo creo que para eso pues se necesita conocer al paciente, tener sesiones, obviamente, para ver qué es lo que está pasando, para ver si lo que está sucediendo es que tiene muy arraigadas ciertas creencias, ciertos pensamientos, no ha habido una buena reestructuración que lo lleva a tener una conducta que no es positiva, eh, o también hay que ver si el entorno está favoreciendo a que tenga una conducta que no es positiva y pues sí, sí se requiere análisis, se requiere analizar qué es lo que está pasando. Yo uso mucho que los pacientes escriban en un journal, o sea, en un diario, cuáles fueron sus pensamientos, qué emoción sintieron, qué conducta llevaron a cabo, para ver en cuál de estos tres pasos es donde está el problema. Si es en el pensamiento, si es en la conducta, si es que no están manejando la emoción, pero sí necesitan ellos registrar sus actividades para ver cuál es el problema, qué es lo que tenemos que seguir modificando. Desde su experiencia, ¿qué considera que es lo más difícil de trabajar con el enfoque cognitivo-conductual? ¿Qué es lo más difícil de trabajar con este enfoque? Pues por mi experiencia creo que es un enfoque muy efectivo. Creo que es el enfoque que tiene más evidencia científica. Eh, no veo algo así como difícil de trabajar con este enfoque. Puede ser, puede ser que este enfoque se centra mucho en el aquí y en el ahora. Entonces es más como dar el diagnóstico, evaluar lo que está pasando, modificar pensamientos, conductas, tareas. Quizás hay pacientes que quieren hablar mucho de su infancia o del pasado. Y sí, o sea, yo sí dedico ciertas sesiones pues a ver, abordar ese tema. Pero pues ya para abordar ese tema es otro tipo de terapia. Entonces puede ser eso que a veces sí necesitamos como dejar algunas sesiones para hablar sobre el origen de la conducta, sobre el pasado, pero pues esta no es la técnica que aborda eso, pero puede ser eso que eh, hay que dejar de lado el pasado, centrarnos en el presente, y puede ser eso, que muchos pacientes como que llegan con la idea de que van a hablar siempre del pasado y el origen de su conducta, cuando esta técnica es más centrada en el ahora, en lo que hay que cambiar ahorita. Si analizamos el pasado, pero no tan profundo. Y por último, ¿qué consejo le daría a un estudiante que quiere escoger la trayectoria cognitivo-conductual? Bueno.
Primero que es un área muy interesante, es un área que tiene mucha evidencia científica, es un área que pues ahorita está como muy, muy de moda, la terapia cognitiva, la de tercera generación, contextuales. Entonces, pues mi recomendación sería siempre estarnos preparando en esas áreas, siempre estar en diplomados, leyendo libros sobre este tipo de terapia, sobre nuevas investigaciones, nuevas técnicas, para irnos siempre actualizando. Muchas gracias, maestra. Gracias.